En el principio Dios, el amor de nuestras almas, la fuente de bondad, justicia y verdad, un reino perfecto de amor y de luz. Hasta que estalló la guerra en el cielo, un ángel caído quebrantó la ley perfecta de Dios. Lucifer codiciaba el trono y la autoridad de Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Altísimo. Desde entonces, la tierra es campo de batalla, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de la verdad y la mentira, batallan en un conflicto mortal. ¿Es usted espectador o ya tomó su lado? ¿Está caminando en victoria conforme a la voluntad de Dios? Marla Ilona le guía a descubrir la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda escoger el bien, obtener vida más abundante y alcanzar la vida eterna. Bienvenido a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Bendiciones, hermanos. Aquí Marla Ilona de City Bible Group. Encantada, hermanos, de estar con ustedes otra vez. Es un honor y un privilegio muy grande de traerles este mensaje tan importante, verdad presente para esta generación. Hermanos, si ustedes están despiertos y no dormidos, saben que alguien le ha puesto el pie en el acelerador de los eventos mundiales. Sé que ya se ha convertido en un cliché decir que la profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos, pero hermanos, es así, realmente lo es. Hoy voy a hacer un análisis rápido, sintético, de lo que estamos viendo alrededor de nosotros a partir del comienzo de este año. Vamos a ver exactamente qué está pasando detrás del velo y hacia dónde se dirige el año 2020. Comencemos. «2020, contando las calamidades». Estamos en el primer trimestre de este año y déjeme hacer una revisión rápida de todo lo que ha sucedido en el mundo hasta este momento. Tenemos 3 categorías de eventos. Tenemos eventos naturales, es decir, desastres, calamidades naturales. Tenemos la crisis de salud que nos plantea el coronavirus. Y tenemos también eventos que se han desarrollado sobre el plano social, político y económico. Voy a empezar con estos. Vamos a empezar con los acontecimientos sociales, políticos y económicos hasta este momento. Muy significativo, hermanos, y vamos a ver después por qué es significativo. El presidente Donald Trump es declarado inocente por el Senado en el juicio político que había contra él, que fue iniciado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Muy significativo este juicio político del presidente Trump. Vamos a ver luego por qué. Número 2. En Francia, hermanos, hay una revolución. Esta revolución, hermanos, de los chalecos amarillos cada día se está poniendo más violenta. Las masas de la población cada día están más polarizadas contra el orden establecido. Hay una coalición de extrema derecha, extrema izquierda y los activistas del clima, es decir, los ecologistas, que todos tienen un enemigo en común y es el gobierno del presidente Macron. Hermanos, si fuera un rey, ya lo hubieran guillotinado. Número 3. Obviamente el virus corona. Las últimas estadísticas, hermanos, hay aproximadamente 7,000 muertes a nivel internacional a causa del virus y tenemos mucho más de 90,000 casos confirmados. De nuevo, esto es el total para todos los países infectados. Esto es de acuerdo a las fuentes oficiales. No sabemos si en realidad pueda ser más alto o más bajo. No lo sabemos. El virus está en aparentemente casi una centena de países ya alrededor del mundo. El epicentro de la crisis se ha desplazado de China y de Corea del Sur hacia Europa. Y si lo pueden creer, hermanos, el ministro de la salud de Irán está infectado con el virus. También las esposas de algunos
primeros ministros, como la esposa del primer ministro canadiense y la esposa de otro primer ministro, se me olvida en este momento, están infectadas. La crisis en pocos días, es decir, en el lapso de tiempo en que yo grabé este programa en inglés y ahora lo estamos trayendo en español para ustedes, en ese lapso de tiempo, hermanos, apenas un poco más de una semana. Y bien, en muchos países hay lo que se dice en inglés un lockdown o un shutdown, es decir, el país está paralizado. Es el caso en Italia, es el caso obviamente en China, es el caso en Francia también, en Dinamarca, y esto se está poco a poco desplegando a través de otros países también, es decir, la economía paralizada, los comercios cerrados, cuarentena impuesta y también en muchos países toque de queda. Todo esto obviamente va a tener un impacto muy significativo sobre el gobierno y sobre el comercio y la economía y la finanza. Y vamos a ver, hermanos, con qué propósito y a dónde nos va a llevar esta parálisis económica que estamos viviendo ahora en algunos países muy significativos sobre el plano económico. Número 4. A causa de la incertidumbre general generada por esta pandemia del virus corona, la bolsa americana está cayendo precipitadamente. Estamos teniendo la peor temporada desde la crisis financiera del 2008. Muchos analistas del mercado financiero están prediciendo que esto será mucho, mucho peor. Las compañías están bajando los estimados de sus ganancias para este trimestre y también el presidente Trump ha advertido que el Producto Bruto de la nación americana también podría ser muy afectado. Ahora, esto es solamente, como lo dije, sobre el plano económico, político y social. Vamos ahora, hermanos, a ver la larga lista de calamidades naturales que han sucedido solamente en lo que vamos de este trimestre del año 2020. El año comenzó con los fuegos devastadores en Australia, seguido por terremotos muy grandes en Puerto Rico y en el Caribe. Esto culminó con un terremoto de 7.7 en la escala Richter. Por la misericordia de Dios, hermanos, fue realmente la mano del Señor que obró. Este terremoto fue desplazado al medio del océano, equidistante de Jamaica, Cuba y las Islas Caimán. Quiere decir que nadie fue herido, no hubo víctimas, ni hubo muchos daños. Sin embargo, el impacto de ese terremoto tan fuerte se sintió hasta Miami. Los edificios estaban siendo sacudidos en Miami. Otros terremotos ocurrieron en Turquía, en México y en Alaska. Imagínense, hasta en Alaska, muy raro esto. Hubo una erupción muy grande del volcán Taal en las Filipinas. Una larga lista de países experimentó inundaciones muy dramáticas, hermanos, muy dramáticas. El estado de Tennessee en los Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, Indonesia, Irán, Egipto, España, Francia, Italia, Inglaterra y Gales. En la mayoría de estos países hubo evacuaciones y hubo tremendos daños a la propiedad y pérdida total de propiedad. Los niveles del mar están subiendo peligrosamente en Brasil, lo que está causando inundaciones en los países costaneros. Hubo deslizamientos de la tierra en Tennessee, en los Estados Unidos y en Bolivia. Apareció nieve color de sangre en Antártica. La tierra, hermanos, ha estado sangrando en Turquía, literalmente sangre saliendo de la tierra en Turquía. Hubo plagas de langostas destruyendo los cultivos en África del Este, en Arabia Saudita y en Pakistán. Y esto ha culminado con una lluvia negra muy misteriosa en Japón en este mes. Quiere decir, hermanos, que en estos 2 meses y medio que vamos del año 2020, hemos visto una aceleración y una intensificación de las calamidades naturales y de la incertidumbre
política financiera y del desorden social, también vemos que esto se ha magnificado en países como Hong Kong y como Francia. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Nosotros sabemos, basándonos en Mateo 24, en el discurso de Jesús a sus discípulos, sabemos que todas estas cosas deberían pasar. Vamos a leer Mateo 24, versículos 7 y 8. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambruna, pestilencias, terremotos en varios lugares. Y todo esto es el comienzo de dolores. Hermanos, en todo lo que está sucediendo, hay mucho más de lo que aparenta en la superficie. Vamos a poner en perspectiva todo lo que está sucediendo este año, pero para eso tenemos que hacer un flashback, tenemos que retroceder en el tiempo, casi un año atrás, y vamos a considerar uno de los eventos proféticos más significativos del año 2019, y es el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. El incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Muchos comentadores adventistas no se han percatado, no han percibido la importancia de este suceso. ¿Por qué, hermanos? Simplemente porque están en América, porque no están muy familiarizados con esa parte del mundo. Pero Notre Dame, como monumento nacional, es tan significativo para los franceses como las Torres Gemelas eran para los americanos. Lo que sucedió en Notre Dame el año pasado, en el mes de abril, hermanos, fue algo extremadamente significativo en Europa, hizo olas en Europa y que ha dejado una huella muy profunda. Como no tenemos tiempo de analizar en este programa toda la relación profética entre Estados Unidos y Francia, simplemente yo me voy a limitar ahora a hacer un análisis del incendio de la Catedral de Notre Dame y posicionarlo, lo vamos a posicionar como un evento paralelo al colapso de las Torres Gemelas en Nueva York el 9/11. Hay muchas similitudes entre los dos eventos. Así que vamos a repetir de manera breve y sintética los principales paralelos entre el suceso incendio de Notre Dame y el suceso colapso de las Torres Gemelas el día 9/11 en Estados Unidos. Número 1, arquitecturalmente, ambas estructuras tenían 2 torres. Si miran cuidadosamente las imágenes de Notre Dame, van a ver que hay 2 torres. Número 2, ambas estructuras, 9/11 y Notre Dame, fueron destruidas por un fuego que no podía ser contenido. Los bomberos no tenían la capacidad para responder o se les hizo muy difícil responder y, en fin de cuentas, no pudieron contener el fuego. Número 3. En ambos casos se vio un avión en el cielo volando muy cerquita de los edificios. Obviamente, 9/11 trataron de hacernos creer que fueron los aviones que entraron en la torre, que chocaron contra la torre, que fueron responsables, ¿no?, de sus colapsos. Luego hubo evidencia que demostró que no era así, pero no importa, era la narrativa, vamos a ponerlo así, la narrativa oficial fue que estos ataques de avión fueron lo que hicieron colapsar la torre. Después hubo otra evidencia que salió a la luz. En cuanto a Notre Dame, hay evidencia video y fotográfica de un avión volando muy cerquita de Notre Dame apenas 2 horas antes de que la catedral estallara en llamas. Número 4. Ambas estructuras eran edificios icónicos, decimos, eran edificios emblemáticos de su país respectivo. Las Torres Gemelas representaban la supremacía financiera, económica y militar de los Estados Unidos. Constituían, por llamarlo así, un cetro del poder secular. La noción de cetro del poder, el concepto de cetro del poder, es un concepto, una noción muy importante en el desarrollo del conflicto de los siglos y la gran guerra
entre Dios y Satanás. Notre Dame representa obviamente la Iglesia Católica Romana Apostólica, pero también representa el heritaje, el legado histórico y religioso del pueblo francés. Y Notre Dame constituye un cetro del poder espiritual. Luego vamos a ver cuál es la importancia de esto. ¿Por qué estoy enfatizando este punto? Número 5. Ambos eventos fueron considerados conflagraciones dramáticas, tragedias nacionales terribles para ambos países que sacudieron e incluso se puede decir traumatizaron a sus respectivas poblaciones. Número 6. Frente a Notre Dame hay algo que se llama el punto cero del sistema de rutas de Francia. Se dice que todas las carreteras francesas se cruzan a través del centro y Notre Dame está situado en el mismo centro de París y se dice que es el centro de todas las rutas de Francia. Pero en todo caso, allí hay una piedra muy grande en el piso donde está grabado punto cero de las carreteras de Francia. Y ustedes saben que cuando colapsaron las dos torres gemelas, el lugar donde colapsaron se llama punto cero, ground zero, terreno cero para ser exacta. Número 7. En ambos sucesos, que sea Notre Dame de París o que sea el 9/11, los líderes de las dos naciones, sin realmente entender completamente lo que había sucedido, se precipitaron a proclamar y hacer un anuncio en los medios de comunicación diciendo reconstruiremos, reconstruiremos. Número 8. Como lo mencioné antes, luego emergió, se hizo saber por investigaciones de fuentes, vamos a decirlo, no oficiales, que ambos eventos no fueron accidentes, sino que fueron orquestados deliberadamente por las estructuras del poder, la élite gobernante, para sus propósitos secretos, sus propósitos que no son hechos públicos. Número 9. Tanto el 9/11 como Notre Dame, estos dos incendios, estas dos destrucciones de esos monumentos nacionales, constituyeron hitos marcantes en la historia de cada país y yo diría incluso de la historia contemporánea del mundo. Ambos eventos, lo dijimos, fueron catástrofes nacionales, pero que sirvieron para hacer entrar una nueva era, un nuevo momento histórico. Se habla de un antes y de un después. Obviamente en los Estados Unidos la gente habla de antes del 9/11 y después del 9/11. ¿Por qué? Porque se introdujeron medidas de seguridad nacional draconianas en los Estados Unidos que conducían y preparaban el establecimiento del nuevo orden mundial. Claro, ese establecimiento del nuevo orden mundial se demoró y ahora apenas es que lo estamos viendo, que se está ubicando, y es el propósito de este mensaje de hoy, es entender cómo se está haciendo esto y qué rol juega todo lo que estamos viendo, todos los sucesos, incluyendo el 9/11 y Notre Dame, qué rol juega todo esto en el establecimiento del nuevo orden mundial. Los franceses también pueden hablar de un antes de Notre Dame y un después de Notre Dame. Poco después que se quemara la catedral, no empezó la guerra de los chalecos amarillos porque esa revolución ya había comenzado, pero se exacerbó de manera significativa la protesta de los chalecos amarillos e hicieron alianzas estratégicas muy importantes con otros grupos, es decir, con los sindicatos laborales en Francia y con todo el sector de activismo ecológico, con los ecologistas, los activistas del clima. Y ahí fue que realmente, después de Notre Dame, apenas unos meses después del incendio de Notre Dame, fue que esta revolución de los chalecos amarillos realmente ya era una revolución importante en términos de cuántas personas estaban en favor de este movimiento, pero se multiplicó exponencialmente, hermanos, después del incendio de Notre Dame. Quiere decir que los franceses también pueden hablar de antes del incendio de Notre Dame y después.
Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. ¿Cuál es el resultado neto de estos dos sucesos? El colapso de las Torres Gemelas fue un hito marcante que contribuyó a rehacer, a transformar la cultura y la mentalidad tanto de los Estados Unidos como del mundo en preparación para el nuevo orden mundial. Empezaron a suprimirse, hermanos, libertades individuales, derechos individuales que teníamos garantizados por una constitución, y poquito a poco ha habido una erosión de esas libertades individuales. El colapso de estas dos torres gemelas, supuestamente indestructibles, prefigura el colapso del imperio americano. De hecho, este evento es tan y tan importante en la historia del mundo contemporáneo que en el 1901 la hermana Ellen White recibió un sueño y vio en su sueño torres colapsando en llamas, los bomberos paralizados, incapaces de responder e incapaces de impedir la destrucción por las llamas. El incendio en la Catedral de Notre Dame de París es un segundo testigo que se pone de acuerdo con el primer testigo, el 9/11, para proceder con el establecimiento del nuevo orden mundial. Acuérdense, hermanos, que el nuevo orden mundial será caracterizado por una unión iglesia y Estado. El 9/11, lo dijimos, representaba un cetro del poder secular, financiero, económico y geopolítico de los Estados Unidos. Eso era lo que simbolizaban esas torres en América. Cuando venimos a Francia, vamos a ver que Notre Dame representa el cetro del poder religioso. Y como sabemos que el nuevo orden mundial será caracterizado por la unión de iglesia y Estado, sabemos que el líder único mundial será también líder supremo del nuevo orden mundial a nivel político y también de la nueva religión única mundial. Quiere decir, hermanos, que la supremacía del nuevo orden mundial, de este nuevo sistema de gobierno, no estaba completa, su supremacía no estaba completa hasta que pudiera reclamar tanto el territorio del mundo como las almas, los habitantes del mundo. Hay dos dimensiones, todo reino tiene dos dimensiones, el territorio y los súbditos. Quiere decir que el nuevo orden mundial, como es un modo de gobierno que une iglesia y Estado, este nuevo orden mundial necesitaba, por necesidad, hermanos, reclamar, poder decir que poseía o que controlaba tanto el territorio como los súbditos. En otras palabras, Satanás está reclamando tanto el territorio del planeta Tierra como los súbditos, es decir, las almas, es decir, la población mundial. Y de eso se trata Notre Dame. Fue una señal al mundo que Satanás había logrado el dominio religioso sobre la tierra y que, por ende, podía proceder a establecer su reino en la tierra, que es el nuevo orden mundial. Notre Dame fue, hermanos, me gusta decir, como la pistola que se dispara cuando van a salir los corredores de los starting blocks. Cuando los corredores van a salir, se dispara una pistola y ahí salen todos los corredores para empezar la carrera. Eso fue Notre Dame, fue la pistola que se dispara para que salgan los corredores para establecer el nuevo orden mundial. Por eso, hermanos, constatamos como si alguien hubiera puesto el pie en el acelerador de los eventos mundiales. De aquí es que viene el acelerador, de ahí viene la aceleración que constatamos. Para que la profecía bíblica se pueda cumplir, el orden mundial vigente en este momento tiene que colapsar. Repito, el orden mundial vigente en este momento, que se llama la República Constitucional,
Hoy sabemos que el mundo está constituido por repúblicas constitucionales. La mayoría son constitucionales, queda todavía alguna dictadura por aquí y por allá, pero en general el modo de gobierno, al menos en superficie, es el modelo de gobierno de la República Constitucional. Este modo de gobierno tiene que colapsar para que pueda surgir, pueda emerger el nuevo orden mundial que implica o que trae consigo un nuevo modelo de gobierno central, mundial, que es muy diferente, hermanos, muy diferente a lo que conocemos hoy. Repito, para que el nuevo orden mundial pueda ser establecido y que la profecía bíblica se pueda cumplir, tiene que haber colapso del modelo de gobierno existente. Vendrá un nuevo líder mundial único, el anticristo, el cual con la ayuda de los Estados Unidos, es decir, con la ayuda de los protestantes apóstatas, logrará implementar una ley dominical nacional e internacional. En todo el mundo se va a desplegar esta ley dominical. También habrá un sistema monetario financiero único global, lo cual no existe hoy. ¿Y con qué propósito, hermanos, este sistema único financiero global? Para que ellos puedan controlar quién puede comprar y vender. Bienvenidos al nuevo orden mundial. El 2019 comenzó y terminó por un juicio. Comenzó con un juicio. Primero vamos a hablar del comienzo del año 2019. Comenzó con un juicio. Cuando miramos de nuevo las implicaciones espirituales y las implicaciones proféticas del incendio de la Catedral Notre Dame de París, vemos que hay dos mensajes escondidos, hay dos mensajes en manera de código en este suceso. Número uno, hay una advertencia a la Babilonia espiritual, es decir, a Roma. Hay una advertencia de que ella será juzgada por el fuego. Acuérdense que Notre Dame representa la Iglesia Romana Católica Apostólica. Y sabemos que ella será quemada y juzgada por fuego. Babilonia está caída, hermanos. Babilonia está caída. Sus pecados han alcanzado hasta el cielo. Y juicio seguirá. El juicio de Babilonia seguirá como fue profetizado en Apocalipsis 18. Segundo, ese evento fue también una trompeta señalándonos que el comienzo del juicio de los vivos es inminente. Acuérdense que los ancianos de la iglesia serán juzgados primero, de acuerdo a Ezequiel 9. Y hermanos, yo pienso que el Papa será el primero a ser juzgado si nos dejamos llevar por las escenas de juicio en Daniel capítulo 7. De igual manera que el año 2019 empezó con un juicio, el año 2019 terminó con un juicio. ¿Cuál juicio, hermanos? El juicio político del presidente Trump. Cuando terminó y cerró el año 2019, estábamos en pleno juicio político del presidente Trump. En enero del 2020 fue declarado inocente por el Senado. Sin embargo, y no obstante, su juicio político es un segundo testigo o una segunda trompeta que le anuncia a los habitantes de la tierra que el juicio de los vivos está a punto de comenzar. Porque se nos ha dado un sonido de trompeta muy claro, anunciando el comienzo del juicio de los vivos. Por esa razón, hermanos, yo pienso que el juicio de los vivos es inminente y que estamos a punto de ver una ley nacional dominical en los Estados Unidos. Esto no está muy lejos. Gracias por haber escuchado 2020, aceleración de los eventos finales. Por favor, regrese pronto con nosotros para la segunda parte titulada El coronavirus, el cambio climático y el nuevo orden mundial. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por haber escuchado Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártalo con otros. Visítenos en la web a citybiblegroup.com. Envíenos sus preguntas y comentarios a info@citybiblegroup.com. Hola, soy Marla Ilona. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Por favor, cliquea sobre subscribe y la campanita. Selecciona All para ser notificado cada vez que publicamos un podcast o una video. Jesús viene pronto. ¿Estás listo?